«Yo te pago», dijo la rica a la empleada, sin saber que ella era la dueña del banco. La mañana del martes 15 de marzo amaneció con ese tipo de calor pegajoso típico de Guadalajara en primavera. En el exclusivo fraccionamiento de Puerta de Hierro, una de las zonas más elegantes de la ciudad, la mansión de los Villarreal brillaba bajo el sol con sus 3 pisos de cristal y mármol travertino. Adentro, Patricia Villarreal de Sandoval, de 42 años, admiraba su reflejo en el espejo del vestidor, mientras su empleada doméstica, una mujer menuda, de apariencia humilde, planchaba meticulosamente su ropa de diseñador. Patricia ni siquiera volteaba a verla cuando le hablaba. «Asegúrate de que no quede ni una sola arruga en la blusa Chanel. Tengo almuerzo con las señoras del club y no puedo presentarme menos que perfecta». La empleada, de unos 50 años, cabello recogido en un moño sencillo y uniforme impecablemente limpio, simplemente asintió con una sonrisa serena. «Por supuesto, señora Patricia, quedará como nueva». Lo que Patricia Villarreal no sabía, lo que nadie en ese círculo social de Guadalajara sabía, era que aquella empleada doméstica de aspecto humilde, a quien llamaban simplemente Lupita, era en realidad Guadalupe Martínez de Cordero, viuda del magnate bancario Ernesto Cordero y propietaria mayoritaria del Banco Occidental de Jalisco, una de las instituciones financieras más poderosas del occidente de México. Pero esa mañana, mientras planchaba la ropa de una mujer que la trataba con condescendencia, Lupita guardaba ese secreto como había hecho durante los últimos 6 meses, observando, aprendiendo, esperando el momento correcto para revelar una verdad que cambiaría todo. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. La historia de cómo Guadalupe Martínez había llegado a trabajar como empleada doméstica en la casa de los Villarreal era tan improbable como extraordinaria. Hacía apenas un año, su vida era completamente diferente. Guadalupe había sido la esposa amada de Ernesto Cordero durante 28 años, un matrimonio sólido construido sobre el amor genuino y el respeto mutuo. Ernesto, hijo de banqueros tradicionales de Jalisco, había heredado el Banco Occidental cuando apenas tenía 30 años. Pero a diferencia de otros herederos mimados, Ernesto tenía una visión clara y un corazón generoso. Bajo su dirección, el banco no solo creció en rentabilidad, sino que también se convirtió en una institución que genuinamente ayudaba a las comunidades más necesitadas, otorgando microcréditos a mujeres emprendedoras y pequeños comerciantes que otros bancos rechazaban. Guadalupe había sido su compañera en todo. Aunque provenía de una familia humilde de Tlaquepaque, donde su madre vendía artesanías de barro y su padre trabajaba como albañil, su inteligencia natural y su capacidad para entender a las personas la convirtieron en la consejera más valiosa de Ernesto. Juntos construyeron no solo un imperio financiero, sino también una fundación que ayudaba a miles de familias en situación de pobreza en todo Jalisco. No tenían hijos propios, un dolor que ambos habían aprendido a sobrellevar, canalizando su amor paternal hacia los cientos de niños que beneficiaban con sus programas educativos. Entonces, hace exactamente 1 año y 2 meses, Ernesto Cordero sufrió un infarto masivo mientras jugaba golf en el club campestre. Murió instantáneamente, a los 60 años, dejando a Guadalupe sumida en un dolor que parecía no tener fondo. Los meses siguientes fueron un torbellino de trámites legales, juntas con abogados y la revelación impactante de que Ernesto le había dejado la mayoría de sus acciones del banco, convirtiéndola oficialmente en la propietaria mayoritaria y presidenta de la institución. Pero Guadalupe no quería esa vida. Los abogados y directores del banco le aseguraron que podía continuar siendo una presidenta en las sombras, que ellos manejarían todo mientras ella disfrutaba de su fortuna. Le ofrecieron una vida de lujo y comodidad sin responsabilidades reales. Guadalupe aceptó temporalmente, estableciendo al experimentado licenciado Roberto Durán como director ejecutivo que reportaría directamente a ella. Durante 3 meses vivió en la enorme mansión de las Águilas que había compartido con Ernesto, rodeada de empleados, choferes y sirvientes, pero sintiéndose completamente vacía. La casa de 10 habitaciones le parecía un
un mausoleo, los jardines impecables, un recordatorio constante de lo que había perdido. Cada objeto, cada cuadro, cada mueble le traía recuerdos de Ernesto que, en lugar de consolarla, la hacían sentir como si estuviera ahogándose lentamente. Fue durante una de esas noches insomnes, caminando por la biblioteca donde Ernesto pasaba horas leyendo, que Guadalupe encontró un viejo diario que su esposo había mantenido durante los primeros años de su matrimonio. En una entrada fechada, exactamente 25 años atrás, Ernesto había escrito algo que la golpeó como un rayo. Hoy, Lupita me recordó que cuando conocí a sus padres, don Jesús y doña Consuelo, aprendí más sobre la verdadera riqueza en esa humilde casa de Tlaquepaque que en todos los salones elegantes donde crecí. La verdadera abundancia no está en tener mucho, sino en apreciar lo que tienes y compartirlo generosamente. Mi esposa viene de esa abundancia del corazón y yo vengo del dinero vacío. Nuestra misión es combinar ambos mundos, usar los recursos para multiplicar esa riqueza del corazón. Guadalupe lloró durante horas esa noche, no solo de tristeza por la pérdida de Ernesto, sino también de claridad. Se dio cuenta de que había estado viviendo en el mundo del dinero vacío que Ernesto mencionaba, rodeada de comodidades, pero desconectada de esa abundancia del corazón que había sido la esencia de su matrimonio. Necesitaba reconectarse con sus raíces, con la realidad de las personas a quienes el banco supuestamente servía. Necesitaba entender si la institución que ahora dirigía realmente seguía los principios que Ernesto había establecido o si se había convertido en otra entidad corporativa fría e indiferente al sufrimiento humano. Fue entonces cuando tomó una decisión que sus abogados, su familia y todos sus conocidos consideraron completamente descabellada. Guadalupe decidió vivir como empleada doméstica durante un año, no como un experimento superficial de persona rica jugando a ser pobre, sino genuinamente trabajando, ganando un salario modesto y experimentando la vida desde la perspectiva de las mujeres que constituían la mayoría de los clientes de los programas de microcréditos del banco. Preparó todo meticulosamente. Primero, arrendó la mansión de las Águilas a una familia de empresarios extranjeros por un año, generando recursos que donaría completamente a la fundación. Luego, compró una casa pequeña pero digna en la colonia Santa Elena, un barrio de clase trabajadora en el sur de Guadalajara, bajo el nombre de Guadalupe Martínez, usando su apellido de soltera. Nadie en Santa Elena conocía a la viuda del magnate Cordero. Para ellos, era simplemente una mujer madura que había enviudado y necesitaba trabajar para sobrevivir. Guadalupe contrató a un abogado de absoluta confianza, el licenciado Mauricio Ángel, quien había sido mentor de Ernesto y era el único que conocía su plan. Mauricio estableció un fondo especial que le proveería exactamente el salario promedio de una empleada doméstica en Guadalajara, aproximadamente 6,000 pesos mensuales, más prestaciones básicas. Cualquier gasto adicional vendría de ese fondo limitado, nada de tarjetas de crédito ilimitadas, ni acceso fácil a sus cuentas bancarias millonarias. El licenciado Mauricio inicialmente había intentado disuadirla. Señora Guadalupe, esto es innecesario y potencialmente peligroso. Usted es una mujer de 50 años que no ha limpiado una casa ajena en décadas. ¿Qué pasa si se lastima? ¿Qué pasa si la reconocen? ¿Qué pasa si alguien intenta aprovecharse de usted? Pero Guadalupe fue inflexible. Mauricio, durante 28 años viví en una burbuja dorada. Sí, Ernesto y yo hicimos trabajo social y ayudamos a muchas personas, pero siempre desde arriba, siempre desde la posición de benefactores generosos. Nunca realmente entendí las luchas diarias de las mujeres a quienes supuestamente servíamos. Ahora soy la dueña de un banco que tiene el poder de cambiar o destruir vidas con cada decisión financiera. ¿Cómo puedo tomar decisiones éticas si no entiendo realmente las vidas de nuestros clientes? Necesito ver el mundo desde donde ellas lo ven. Mauricio finalmente cedió, pero estableció condiciones estrictas. Guadalupe debía reportarse con él semanalmente. Debía someterse a chequeos médicos regulares. Y si en algún momento la situación se volvía peligrosa o insostenible, debía terminar el experimento inmediatamente. Guadalupe aceptó todas las
condiciones. También insistió en que Mauricio la entrenara sobre cómo comportarse, cómo hablar y cómo presentarse como una empleada doméstica genuina. Pasó semanas estudiando, leyendo testimonios de trabajadoras del hogar, aprendiendo sobre sus derechos laborales, practicando técnicas de limpieza que había olvidado desde su juventud en Tlaquepaque. Se cortó el cabello en un estilo simple y práctico. Guardó todas sus joyas caras, excepto un anillo de matrimonio sencillo que Ernesto le había dado antes de hacerse rico, y compró ropa modesta pero digna que una empleada doméstica usaría. El licenciado Mauricio le consiguió su primer trabajo a través de una agencia de colocación legítima, sin revelar su verdadera identidad. La agencia la registró como Guadalupe Martínez, viuda de 50 años, con experiencia en trabajo doméstico, referencias verificables de empleos anteriores que Mauricio había preparado cuidadosamente. Su primera colocación fue en la casa de una familia de clase media alta en la colonia Chapalita, donde trabajó durante 2 meses limpiando, cocinando y cuidando a 2 niños pequeños. Fue un despertar brutal. El trabajo físico era agotador, de maneras que Guadalupe no había anticipado. Sus manos, acostumbradas a escribir cheques y firmar documentos, ahora se agrietaban por el contacto constante con productos de limpieza. Su espalda dolía después de horas, inclinada fregando pisos. Sus rodillas protestaban al subir y bajar escaleras docenas de veces al día, cargando cestos de ropa. Pero más agotador que el trabajo físico era el trato que recibía. La familia para quien trabajaba no era cruel, pero tampoco la veían realmente como una persona completa. Era simplemente la muchacha, una función más que un ser humano con pensamientos, sentimientos e historia propia. Cuando la señora de la casa hablaba por teléfono con sus amigas, frecuentemente se quejaba de Guadalupe en su presencia, como si ella fuera invisible o incapaz de entender. Sí, tuve que cambiar de muchacha otra vez. Esta es mayor, pero al menos trabaja bien, aunque es un poco lenta. Guadalupe aprendió a morder su lengua, a sonreír educadamente incluso cuando se sentía humillada, a hacer su trabajo sin esperar reconocimiento o agradecimiento. Después de 2 meses en ese primer empleo, Guadalupe decidió que necesitaba una experiencia más desafiante. Quería trabajar para una familia verdaderamente rica, del tipo de familias que constituían los clientes corporativos principales del Banco Occidental, para ver de primera mano cómo las personas de ese nivel económico trataban a sus empleados. Fue así como llegó a trabajar para los Villarreal. Patricia Villarreal de Sandoval provenía de una familia de abolengo tapatío, los Villarreal, dueños de varias cadenas de concesionarios de automóviles de lujo en todo el occidente de México. Había estudiado en el Instituto Tecnológico de Monterrey, viajado por Europa, se casaba con Ricardo Sandoval, heredero de una fortuna en bienes raíces, y vivía lo que ella consideraba la vida perfecta en su mansión de Puerta de Hierro. Tenía 3 hijos: Sebastián, de 15 años, estudiante de preparatoria en el Colegio Americano; Valeria, de 12 años, una niña increíblemente inteligente pero terriblemente tímida; y Santiago, de 8 años, el pequeño de la familia que sufría de asma severo y pasaba mucho tiempo en casa bajo supervisión médica. Ricardo Sandoval, el esposo, era un hombre de 45 años completamente absorbido por su carrera. Salía de casa a las 6 de la mañana y raramente regresaba antes de las 10 de la noche. Los fines de semana los pasaba jugando golf con socios comerciales o viajando a inspeccionar propiedades. Para todos los efectos prácticos, Patricia manejaba la casa y criaba a los hijos sola, aunque contaba con abundantes recursos económicos y un equipo de empleados que incluía a Guadalupe como empleada doméstica interna, un chofer, un jardinero que venía 3 veces por semana y una niñera que ayudaba específicamente con Santiago debido a su condición de salud. Cuando Guadalupe llegó a la casa de los Villarreal hace 6 meses, fue recibida por Patricia con una mezcla de escrutinio crítico y desdén apenas disimulado. Mira, Lupita, aquí las cosas se hacen de cierta manera. Tengo estándares muy altos. He tenido que despedir a varias muchachas porque simplemente no entienden cómo mantener una casa como esta. Espero que tú seas diferente. Guadalupe simplemente asintió con humildad. Haré mi mejor esfuerzo, señora Patricia. Tengo mucha experiencia y me gusta que las cosas queden bien hechas. Patricia le mostró sus habitaciones
habitaciones, un cuarto pequeño pero cómodo en la planta baja, con baño privado y una ventana que daba al jardín. Era infinitamente más modesto que cualquier lugar donde Guadalupe había vivido en las últimas décadas, pero estaba limpio y funcional. Lo que más impactó a Guadalupe durante sus primeros días en la casa de los Villarreal no fue el lujo opulento, que ya conocía bien de su vida anterior, sino la profunda desconexión emocional que existía en esa familia. A pesar de tener todos los recursos imaginables, a pesar de vivir en una mansión que parecía sacada de una revista de arquitectura, a pesar de tener acceso a las mejores escuelas y oportunidades, los tres hijos de los Villarreal eran profundamente infelices. Sebastián, el mayor, era un adolescente amargado que trataba a todos los empleados con desprecio, claramente imitando la actitud condescendiente de su madre. Pasaba horas encerrado en su cuarto jugando videojuegos violentos o en su teléfono, raramente interactuando con sus hermanos menores. Cuando su madre intentaba conversar con él, respondía con monosílabos hostiles o simplemente la ignoraba. Valeria, la hija de 12 años, era un caso completamente diferente. Era una niña extraordinariamente inteligente, siempre leyendo libros avanzados para su edad, sacando calificaciones perfectas en la escuela, pero también dolorosamente sola. No tenía amigas cercanas, pasaba los recreos en la biblioteca y frecuentemente Guadalupe la encontraba llorando en silencio en su habitación después de la escuela. Cuando Guadalupe le preguntaba qué pasaba, Valeria simplemente negaba con la cabeza y decía que todo estaba bien, pero sus ojos hinchados y rojos contaban otra historia. Santiago, el pequeño de 8 años, era quizás el que más conmovía el corazón de Guadalupe. Su asma severo significaba que no podía participar en deportes normales o jugar vigorosamente con otros niños. Pasaba la mayoría del tiempo en casa, acompañado por su niñera Carmela, una mujer mayor muy profesional, pero bastante distante. Santiago era un niño dulce y sensible, que dibujaba constantemente, creando mundos imaginarios llenos de colores vibrantes y criaturas fantásticas. Pero su madre raramente prestaba atención real a sus dibujos. Cuando Santiago le mostraba sus creaciones con orgullo, Patricia apenas miraba, diciendo distraídamente: «Muy bonito, mi amor», antes de volver a su teléfono o sus revistas de moda. El padre, Ricardo, era prácticamente una ausencia. En los 6 meses que Guadalupe llevaba trabajando en la casa, había visto a Ricardo interactuar significativamente con sus hijos, tal vez 5 o 6 veces. Llegaba tarde, comía solo en su estudio revisando documentos y se iba temprano. Los fines de semana que estaba en casa, se encerraba en su oficina o salía con sus socios de negocios. Para los niños, su padre era más una idea abstracta que una presencia real en sus vidas. Lo que más perturbaba a Guadalupe era cómo Patricia trataba a sus propios hijos. No había maltrato físico, nada que pudiera considerarse abuso abierto, pero había una frialdad emocional, una falta de conexión genuina que era igualmente dañina. Patricia estaba obsesionada con las apariencias. Se preocupaba enormemente porque Sebastián mantuviera cierto estatus social en su preparatoria cara, porque Valeria se viera presentable en las fotografías familiares, porque Santiago no hiciera escándalos en público con sus problemas de asma, pero no parecía genuinamente interesada en quiénes eran sus hijos como personas, qué los hacía felices o qué problemas enfrentaban internamente. Durante las comidas familiares, que ocurrían tal vez 2 o 3 veces por semana, cuando Ricardo estaba en casa, las conversaciones eran superficiales y tensas. Patricia criticaba constantemente los modales de los niños, su postura, cómo sostenían los cubiertos, si hablaban con la boca llena. Ricardo revisaba su teléfono entre bocados, participando mínimamente. Los niños comían en silencio, claramente ansiosos por terminar y retirarse a sus respectivas habitaciones. Guadalupe observaba estas dinámicas familiares mientras servía la comida, limpiaba la cocina o realizaba sus otras tareas. Le partía el corazón ver tanta abundancia material coexistiendo con tanta pobreza emocional. Era exactamente lo que Ernesto había descrito en su diario: el dinero vacío, que no nutrías el alma. Y lo más irónico era que Patricia parecía completamente inconsciente de la desconexión en su propia familia. Creía genuinamente que era una buena madre porque proveía todo material
materialmente porque sus hijos iban a las mejores escuelas, porque tenían ropa cara y las últimas tecnologías. Durante sus primeros 3 meses en la casa, Guadalupe se mantuvo discreta, haciendo su trabajo impecablemente, pero sin involucrarse demasiado con la familia. Limpiaba las habitaciones de los niños cuando estaban en la escuela. Preparaba comidas nutritivas que Patricia apenas probaba porque estaba perpetuamente a dieta. Mantenía la casa impecable según los estándares imposiblemente altos de Patricia. Pero gradualmente, Guadalupe comenzó a conectar con los niños, especialmente con Valeria y Santiago. Empezó de manera sutil. Cuando limpiaba la habitación de Valeria, notaba los libros que la niña estaba leyendo y ocasionalmente dejaba pequeñas notas adhesivas con comentarios. Si Valeria estaba leyendo Mujercitas de Louisa May Alcott, Guadalupe escribía: «Este libro me encantó cuando tenía tu edad. Joe es mi personaje favorito. ¿Cuál es el tuyo?». Al principio Valeria no respondía, pero Guadalupe notaba que las notas desaparecían. Después de 2 semanas, encontró una respuesta. «También me gusta Joe. Es valiente y diferente. Desearía ser como ella». Guadalupe sonrió y escribió otra nota. «Ya eres valiente y diferente. Ser inteligente y amante de los libros te hace especial». Con Santiago, la conexión fue aún más directa. Un día, mientras limpiaba la sala de estar, encontró al niño sentado en el suelo dibujando, con sus colores desparramados a su alrededor. Estaba creando una imagen de un dragón de colores brillantes volando sobre un castillo. ¡Qué hermoso dibujo!, Guadalupe exclamó genuinamente. «Ese dragón tiene colores que nunca había visto. ¿Es mágico?». Santiago levantó los ojos, sorprendido de que alguien realmente prestara atención. «Sí, es un dragón arcoíris. Puede respirar no solo fuego, sino también colores que curan a las personas enfermas». Guadalupe se sentó en el suelo a su lado, algo que ninguna empleada anterior había hecho. «¿Y qué enfermedades cura?». Santiago señaló diferentes colores. «El azul cura la tristeza, el amarillo cura el miedo, el verde cura la soledad, el rojo cura el dolor del cuerpo como mi asma». Guadalupe sintió los ojos llenársele de lágrimas. Este niño de 8 años, en su imaginación inocente, había creado exactamente lo que necesitaba: una criatura mágica que pudiera curar no solo su enfermedad física, sino también las heridas emocionales que claramente sentía. «Santiago, eres un artista increíble. ¿Puedo ver más de tus dibujos?». El rostro del niño se iluminó con una alegría que Guadalupe raramente había visto en esa casa. Corrió a su habitación y regresó con un cuaderno lleno de dibujos extraordinarios, mundos fantásticos, criaturas imaginarias, paisajes de colores imposibles. Cada imagen era una ventana a la rica vida interior de un niño que pasaba demasiado tiempo solo. Guadalupe pasó 1 hora mirando cada dibujo, haciendo preguntas genuinas, escuchando las historias elaboradas que Santiago había creado para cada imagen. Era la conversación más larga y significativa que el niño había tenido con un adulto en meses. Cuando Patricia llegó a casa esa tarde de su clase de pilates, encontró a Guadalupe y Santiago todavía en el suelo de la sala, rodeados de dibujos. Su reacción fue inmediata y crítica. «Lupita, ¿qué haces? Se supone que debes estar limpiando, no jugando con Santiago. Y Santiago, ¿por qué tienes todos tus colores desparramados en la sala? Sabes que tus cosas van en tu cuarto». Santiago inmediatamente comenzó a recoger sus dibujos, la luz en sus ojos apagándose instantáneamente. «Lo siento, mamá». Guadalupe se levantó, disculpándose. «Perdone, señora Patricia, ya terminé mis tareas de limpieza y Santiago me estaba mostrando sus dibujos. Es muy talentoso». Patricia apenas miró los dibujos. «Sí, bueno, está bien que tenga un pasatiempo, pero necesita enfocarse más en sus estudios. Sus calificaciones en matemáticas no son lo que deberían ser». Después de que Patricia se fue a su habitación y Santiago recogió tristemente sus cosas, Guadalupe se dio cuenta de algo fundamental. Esta familia no necesitaba más dinero, más lujos o más comodidades materiales. Necesitaban exactamente lo que Guadalupe podía ofrecer, lo que había aprendido de sus propios padres humildes en Tlaquepaque: atención genuina, aprecio sincero, la capacidad de ver y valorar a las personas por quienes realmente eran, no por cómo se veían o qué lograban. Esa noche, en la privacidad de su pequeño cuarto, Guadalupe llamó al licenciado Mauricio para su reporte semanal. Le contó sobre los niños Villarreal y la dinámica familiar
familiar que había observado. Es desgarrador, Mauricio. Estos niños tienen todo materialmente, pero son tan pobres emocionalmente. Y la madre, Patricia, está tan desconectada que ni siquiera se da cuenta del sufrimiento de sus propios hijos. Mauricio escuchó en silencio antes de responder. Señora Guadalupe, recuerde que su misión es observar y aprender, no necesariamente involucrarse. Usted está ahí para entender las vidas de las empleadas domésticas, no para salvar a familias disfuncionales de ricos. Pero Guadalupe no podía simplemente observar y no actuar. No estaba en su naturaleza ver sufrimiento, especialmente en niños, y no hacer nada al respecto. Mauricio, parte de entender la vida de las empleadas domésticas es entender cómo pueden impactar positivamente las familias para quienes trabajan. Muchas veces, las empleadas son las únicas personas en estas casas que realmente ven a los niños, que pasan tiempo significativo con ellos. Eso es parte de su realidad laboral y parte de lo que necesito entender. Después de esa conversación, Guadalupe tomó una decisión consciente de involucrarse más activamente con los niños Villarreal, especialmente con Valeria y Santiago, quienes claramente necesitaban más atención y conexión emocional. Con Sebastián, el adolescente de 15 años, era más difícil. Su actitud hostil y su desprecio por los empleados hacían casi imposible cualquier interacción positiva. Trataba a Guadalupe con la misma condescendencia que su madre, dejando su ropa tirada por el suelo, nunca agradeciendo cuando ella limpiaba su desastre enorme habitación, ocasionalmente haciendo comentarios despectivos sobre la muchacha cuando hablaba con sus amigos por teléfono. Guadalupe podría haberse ofendido, pero en lugar de eso sentía tristeza por él. Sebastián estaba claramente repitiendo los patrones que había aprendido de sus padres, tratando a las personas de clases socioeconómicas inferiores como si fueran menos humanas. A menos que algo cambiara dramáticamente, crecería para ser un adulto tan emocionalmente desconectado como Ricardo y tan superficialmente obsesionado con el estatus como Patricia. Con Valeria, Guadalupe intensificó sus intercambios de notas. Comenzó a dejar pequeños libros en la habitación de la niña, volúmenes que había comprado con su salario limitado de empleada doméstica en librerías de segunda mano. Eran libros sobre mujeres extraordinarias de la historia, científicas, escritoras, activistas, líderes que habían desafiado las expectativas de su tiempo. Con cada libro venía una nota personal de Guadalupe compartiendo por qué ese libro o esa mujer eran importantes. Valeria comenzó a responder más abiertamente en sus propias notas. Escribía sobre cómo se sentía diferente de las otras niñas en su escuela, cómo no le interesaban las cosas que a ellas les fascinaban, como la ropa de marca o los chismes sobre celebridades. Escribía sobre cómo sentía que decepcionaba a su madre por no ser más sociable y popular. Mi mamá dice que debería ser más como las hijas de sus amigas del club, que tienen muchas amigas y van a fiestas. Pero yo prefiero leer. ¿Está mal eso? Guadalupe respondió con una nota larga y cuidadosa. Valeria, no hay absolutamente nada malo en preferir los libros a las fiestas. Las personas más interesantes del mundo son lectoras, porque los libros nos enseñan a pensar profundamente y a entender mundos más allá de nuestra experiencia inmediata. Tu inteligencia y tu amor por el aprendizaje son dones preciosos. Nunca permitas que nadie te haga sentir que debes ser diferente de quien realmente eres para encajar. Las personas correctas te amarán por ser exactamente tú misma. Un día, mientras limpiaba la habitación de Valeria, encontró a la niña llorando en su cama, sosteniendo su teléfono. ¿Qué pasó, Valeria? Guadalupe preguntó suavemente, sentándose en la orilla de la cama. Valeria intentó secarse las lágrimas rápidamente. Nada, Lupita, estoy bien. Pero Guadalupe no se movió. No estás bien. Y no tienes que pretender que lo estás. A veces llorar es lo más saludable que podemos hacer. Valeria la miró con esos ojos inteligentes y tristes. Las niñas de mi clase hicieron un grupo de WhatsApp para organizar una fiesta de cumpleaños. No me invitaron. Cuando le pregunté a una de ellas, dijo que era solo para las niñas divertidas y que yo era muy seria y aburrida. El corazón de Guadalupe se apretó. Conocía ese dolor. Aunque provenía de circunstancias completamente diferentes, ella también había experimentado rechazo en su juventud por ser diferente, por preferir trabajar y estudiar en lugar de salir a fiestas. Valeria, te voy a contar algo que quiero que recuerdes.
recuerdes por el resto de tu vida. Las personas que te rechazan por ser inteligente, reflexiva y seria, están mostrando sus propias limitaciones, no las tuyas. Cuando crezcas, las mismas cualidades que ahora hacen que te llamen aburrida serán las que te permitirán lograr cosas extraordinarias. Los que hoy te excluyen probablemente vivirán vidas ordinarias y pequeñas, pero tú, con tu mente brillante y tu corazón sensible, harás cosas que importan. Valeria la miró con asombro. ¿De verdad lo crees? Lo sé. ¿Puedo contarte un secreto? Guadalupe bajó la voz conspiradoramente. Cuando yo tenía tu edad, las otras niñas también me hacían a un lado porque prefería ayudar a mi madre con su negocio de artesanías en lugar de perder el tiempo en el parque. Me decían que era rara y antisocial, pero esas experiencias me enseñaron a ser fuerte, independiente y a no necesitar la aprobación de personas que no me valoraban. Y mira dónde estoy ahora. Técnicamente, Guadalupe no estaba mintiendo. Sus experiencias de juventud eran reales, aunque obviamente omitía el hecho de que, donde estaba ahora, incluía ser dueña de un banco multimillonario. Valeria se secó las lágrimas, una sonrisa pequeña apareciendo en su rostro. Gracias, Lupita. Nadie nunca me había dicho cosas así. ¿Ni siquiera tu mamá? Valeria negó con la cabeza. Mi mamá solo dice que debería esforzarme más en ser popular y hacer amigas. Dice que las conexiones sociales son importantes para el futuro. Guadalupe sintió una mezcla de frustración y tristeza. Patricia no podía ver el tesoro que tenía en su hija, una niña extraordinariamente inteligente y sensible que solo necesitaba que alguien validara y celebrara quién era realmente. Con Santiago, las interacciones de Guadalupe se volvieron aún más profundas. El niño claramente anhelaba atención adulta genuina y Guadalupe estaba feliz de proporcionarla. Comenzó a dedicar sus tardes libres, después de completar sus tareas domésticas, a sentarse con Santiago mientras dibujaba. Le hacía preguntas sobre sus creaciones, escuchaba pacientemente las historias elaboradas que inventaba y ocasionalmente le mostraba técnicas simples de arte que había aprendido en su juventud cuando ayudaba a su madre a pintar las artesanías de barro en Tlaquepaque. Un sábado por la tarde, mientras Patricia estaba en el salón de belleza y Ricardo jugaba golf, Santiago tuvo un ataque severo de asma. Su inhalador normal no estaba funcionando adecuadamente y el niño comenzó a entrar en pánico, lo que empeoraba su dificultad para respirar. Carmela, la niñera habitual, tenía el día libre. Guadalupe, que estaba en la cocina preparando la cena, escuchó los sonidos de dificultad respiratoria y corrió a la habitación de Santiago. El niño estaba sentado en su cama, con los ojos muy abiertos de miedo, respirando en jadeos superficiales y rápidos. Sus labios comenzaban a tomar un tinte azulado, una señal de falta de oxígeno. Guadalupe inmediatamente entró en modo de acción. Años atrás, cuando todavía vivía en Tlaquepaque, había tomado cursos de primeros auxilios porque su padre sufría de problemas cardíacos. Ese entrenamiento ahora resultaba invaluable. Santiago, mírame directamente a los ojos. Guadalupe habló con voz calmada pero firme. Vas a estar bien, pero necesito que hagas exactamente lo que te diga. El niño asintió, todavía jadeando, el pánico evidente en su rostro. Primero, vamos a usar tu inhalador de rescate. ¿Dónde está? Santiago señaló hacia su buró. Guadalupe rápidamente lo encontró y le administró 2 inhalaciones, siguiendo el protocolo médico que conocía. Luego tomó el teléfono de Santiago y llamó al número de emergencia del médico que estaba pegado en la pared de su habitación. Mientras esperaba que respondieran, mantuvo a Santiago calmado, hablándole en voz suave y constante. Respira conmigo, Santiago. Despacio. Inhala contando hasta 3. 1, 2, 3. Ahora exhala contando hasta 3. 1, 2, 3. Muy bien. Lo estás haciendo perfecto. Cuando el médico respondió, Guadalupe describió profesionalmente los síntomas, el tinte azulado que estaba disminuyendo gradualmente, la frecuencia respiratoria, todo lo que el doctor necesitaba saber. Él le indicó que si Santiago no mejoraba en los próximos 5 minutos, debería llamar a una ambulancia inmediatamente. Pero bajo la guía calmada de Guadalupe y con el inhalador comenzando a hacer efecto, Santiago gradualmente empezó a respirar con más facilidad. El color regresó a sus labios. Su pánico disminuyó. Después de 10 minutos que parecieron horas, estaba respirando casi normalmente, aunque exhausto por el esfuerzo. Guadalupe se quedó
quedó sentada a su lado sosteniéndole la mano hasta que estuvo completamente segura de que el peligro había pasado. Gracias, Lupita. Santiago susurró, todavía débil. Tenía mucho miedo. Lo sé, mi amor, pero fuiste muy valiente y siempre voy a estar aquí para ayudarte cuando me necesites. Cuando Patricia llegó a casa una hora después, encontró a Santiago dormido en su cama, con Guadalupe sentada en una silla cercana, vigilándolo mientras trabajaba en una lista de compras. ¿Qué pasó?, Patricia preguntó, notando inmediatamente algo diferente en la escena. Guadalupe explicó calmadamente el ataque de asma y cómo lo había manejado. Esperaba tal vez un agradecimiento, un reconocimiento de que había salvado potencialmente la vida de su hijo. En cambio, Patricia frunció el ceño. Deberías haberme llamado inmediatamente. Lo habría hecho, señora Patricia, pero en ese momento lo prioritario era estabilizar a Santiago. Cada segundo cuenta en un ataque de asma severo. Una vez que estaba fuera de peligro, intenté comunicarme con usted, pero su teléfono estaba apagado. Patricia revisó su teléfono y vio que efectivamente había estado apagado durante su tratamiento en el spa. Su expresión se suavizó ligeramente, aunque no llegó a pedir disculpas ni a agradecer genuinamente. Bueno, parece que manejaste la situación adecuadamente. En el futuro, asegúrate de que Carmela esté siempre disponible en sus días libres en caso de emergencias. Guadalupe simplemente asintió, pero por dentro hervía de indignación. ¿No podía esta mujer siquiera reconocer que una simple empleada acababa de salvar a su hijo? ¿No merecía al menos un agradecimiento sincero? Pero entonces recordó por qué estaba ahí. Esta experiencia era exactamente lo que necesitaba entender. Cómo las empleadas domésticas frecuentemente realizaban trabajo crítico, incluso salvaban vidas, y aún así eran tratadas como funciones intercambiables más que como personas valoradas. Esa noche, cuando Guadalupe hizo su reporte semanal con el licenciado Mauricio, le contó sobre el incidente. Mauricio, ahora entiendo algo que nunca había considerado antes. Las empleadas domésticas no son solo limpiadores o cocineras, son frecuentemente las primeras responders en emergencias familiares. Son consejeras no oficiales para niños que necesitan a alguien con quien hablar. Son testigos silenciosas de las disfunciones familiares. Llevan una carga emocional enorme que nunca es reconocida ni compensada adecuadamente. Mauricio podía escuchar la pasión en su voz. ¿Qué está pensando, señora Guadalupe? Estoy pensando que cuando regrese a dirigir el banco, necesitamos crear programas específicos para apoyar a las empleadas domésticas. Microcréditos especiales para su educación continua, seguros de salud subsidiados, programas de entrenamiento en primeros auxilios y manejo de crisis. Estas mujeres son la columna vertebral invisible de las familias de clase alta y merecen mucho más apoyo y reconocimiento del que reciben. Mauricio sonrió al otro lado de la línea. Ahí está la Guadalupe que conozco. El año apenas va por la mitad y ya está planeando revoluciones. Pero Guadalupe no había terminado. Y hay algo más. Necesito hacer algo por estos niños, especialmente por Valeria y Santiago. Están creciendo en un entorno emocionalmente tóxico y nadie parece darse cuenta o importarle. No puedo simplemente observar y no actuar. Los siguientes meses, Guadalupe intensificó sus esfuerzos por conectar genuinamente con Valeria y Santiago. Con Valeria empezó a tener conversaciones más profundas sobre sus sueños y aspiraciones. Descubrió que la niña estaba fascinada por la astronomía y soñaba con ser astrofísica algún día. Un sueño que nunca había compartido con su madre porque Patricia consideraba que las carreras científicas no eran apropiadas para mujeres de su clase social. Las niñas como nosotras se casan bien y manejan sus hogares elegantemente, Patricia le había dicho una vez. No necesitas ensuciarte las manos con ciencia. Guadalupe, recordando su propia lucha contra las expectativas sociales limitantes cuando era joven, se propuso nutrir secretamente la pasión científica de Valeria. Usó parte de su salario limitado para comprarle un pequeño telescopio de segunda mano y un libro sobre constelaciones. Cuando se lo dio a Valeria, la niña literalmente lloró de alegría. ¿Cómo supiste que esto era exactamente lo que más quería en el mundo?, Valeria preguntó, abrazando el telescopio. Porque te escucho, Valeria. Te veo realmente como eres, no como otros quieren que seas. Con Santiago, Guadalupe comenzó a usar el arte como terapia informal. Se dio cuenta de que los dibujos de
del niño reflejaban directamente su estado emocional. Cuando estaba triste o ansioso, dibujaba criaturas oscuras y tormentas. Cuando estaba feliz, sus mundos imaginarios se llenaban de colores brillantes y personajes sonrientes. Un día, mientras Santiago dibujaba, Guadalupe preguntó gentilmente: «Santiago, ¿puedo preguntarte algo personal?». El niño levantó la vista de su dibujo. «Claro, Lupita. ¿Cómo te sientes cuando tu papá no está en casa? Noto que casi nunca lo ves». Santiago bajó los ojos, su lápiz quieto en su mano. «A veces me pregunto si él realmente me quiere. Sebastián puede jugar fútbol y hacer cosas de niños grandes, y Valeria es muy inteligente, pero yo solo puedo dibujar porque mi asma no me deja hacer otras cosas. Creo que papá está decepcionado de mí». Guadalupe sintió el corazón apretársele. «Santiago, mírame. Tu papá te ama. A veces los adultos se pierden en su trabajo y olvidan mostrar su amor de la manera correcta. Pero eso no significa que no te amen. Y tu arte, tu imaginación increíble, es un don especial que muchas personas no tienen. No eres menos valioso porque no puedas jugar fútbol». «¿De verdad?». Los ojos del niño se llenaron de esperanza. «De verdad. De hecho, te voy a contar un secreto. Las personas más exitosas y felices que he conocido en mi vida no fueron los atletas o los más populares. Fueron los artistas, los creativos, las personas que veían el mundo de manera diferente, como tú». Santiago sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Lupita, ¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto». «¿Por qué eres tan diferente de las otras empleadas que hemos tenido? Las otras solo hacían su trabajo y nunca realmente hablaban con nosotros, pero tú eres como una abuela o una tía que nos cuida de verdad». Guadalupe sintió las lágrimas amenazando. «Porque ustedes me importan. Cuando ves a alguien sufriendo, especialmente a niños, y tienes la capacidad de ayudar, no puedes simplemente ignorarlo. Sería imposible para mí estar en esta casa todos los días y no amarlos». «¿Nos amas?». Santiago preguntó con asombro. «Los amo mucho, a ti, a Valeria, incluso a Sebastián, aunque él no quiera hablar conmigo». Santiago dejó sus lápices y abrazó a Guadalupe con fuerza. «Yo también te amo, Lupita. Eres la persona más buena que conozco». Fue en ese momento que Patricia entró a la sala y vio la escena. Su expresión era difícil de interpretar, una mezcla de sorpresa, incomodidad y quizás un toque de celos. «Santiago, deja a Lupita hacer su trabajo. No puede estar jugando contigo todo el día». Santiago se separó rápidamente, el brillo en sus ojos apagándose. «Perdón, mamá». Después de que Santiago se fue a su habitación, Patricia se volteó hacia Guadalupe con una expresión seria. «Lupita, necesitamos hablar. Ven a mi estudio». Guadalupe siguió a Patricia a su elegante estudio, un espacio decorado en tonos grises y blancos con muebles minimalistas caros. Patricia se sentó detrás de su escritorio de mármol, asumiendo una postura formal que claramente establecía la jerarquía entre empleadora y empleada. «Lupita, he notado que te has estado involucrando mucho con los niños, especialmente con Santiago y Valeria. Aprecio que seas amable con ellos, pero necesito que recuerdes cuál es tu papel en esta casa. Eres la empleada doméstica, no la niñera, no la consejera, no la familia». Guadalupe mantuvo su expresión neutral, aunque por dentro hervía. «Entiendo, señora Patricia. Solo trato de ser amable y atenta cuando interactúo con ellos durante mis tareas». «Es más que ser amable. Santiago está desarrollando un apego poco saludable hacia ti. Te busca constantemente, te llama incluso cuando Carmela está disponible, y Valeria te escribe esas notas. No es apropiado. No es apropiado que los niños sientan que hay un adulto en la casa que realmente los escucha». Guadalupe dejó escapar la pregunta antes de poder detenerse. Patricia se puso rígida. «¿Qué quieres decir con eso?». Guadalupe sabía que debería retroceder, mantenerse en su papel de empleada sumisa, pero después de meses de observar la desconexión emocional en esa familia, no pudo contenerse. «Señora Patricia, discúlpeme si me excedo, pero sus hijos están sufriendo. Santiago se siente invisible para su padre e inadecuado porque su asma lo limita. Valeria está siendo acosada en la escuela y se siente sola y diferente. Sebastián está llenando su vacío emocional con videojuegos violentos y actitudes tóxicas. Ellos necesitan atención, conexión real, no solo cosas materiales». El rostro de Patricia se puso rojo de indignación. «¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a juzgar mi crianza? Tú no tienes hijos, no tienes idea de lo difícil que es ser madre, especialmente cuando
tu esposo está siempre trabajando y tienes que manejar todo sola. Tiene razón, no tengo hijos propios, Guadalupe admitió, su voz suavizándose. Pero sí sé lo que es sentirse invisible, no valorada, como si no importaras. Y veo esos mismos sentimientos en sus niños todos los días. Patricia se levantó de su silla, claramente tratando de recuperar el control de la conversación. Mira, aprecio que te preocupes, pero francamente esto no es asunto tuyo. Te contraté para limpiar mi casa, no para analizar a mi familia. Si no puedes mantenerte en tu lugar, tal vez necesitemos reconsiderar este arreglo. Guadalupe sintió la amenaza implícita, pero se mantuvo firme. Señora Patricia, solo le pido que realmente vea a sus hijos, que pase tiempo genuino con ellos, no solo supervisando su tarea o criticando sus modales, que los escuche cuando hablan, que celebre quienes son realmente en lugar de tratar de moldearlos en quien usted cree que deberían ser. Patricia la miró fijamente durante un momento largo e incómodo. Guadalupe casi podía ver las defensas emocionales en batalla con algo más profundo, quizás una pequeña voz interna que reconocía la verdad en las palabras de la empleada. Finalmente, Patricia habló, su voz más baja y menos beligerante. No es tan simple. Yo quiero que mis hijos tengan éxito, que sean felices, pero el mundo es competitivo. Necesitan ser fuertes, resilientes. No puedo codlearlos. Hay una diferencia entre prepararlos para el mundo y hacerlos sentir que nunca son suficientes. Guadalupe respondió gentilmente. Los niños necesitan saber que son amados incondicionalmente, no solo cuando cumplen expectativas o logran cosas. Necesitan sentir que pueden fallar y todavía ser valorados. Patricia se sentó nuevamente, algo en su postura suavizándose. Mi madre fue muy estricta conmigo. Siempre había estándares imposibles de alcanzar. Pensé que estaba preparándome para el éxito, pero principalmente me hizo sentir que nunca era suficiente. Juré que sería diferente con mis propios hijos, pero su voz se quebró ligeramente. Pero me encuentro replicando los mismos patrones. Guadalupe vio por primera vez desde que había llegado a esa casa un atisbo de vulnerabilidad genuina en Patricia. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Sus hijos todavía son jóvenes. Todavía pueden desarrollar una relación más profunda con ellos. Patricia se secó discretamente una lágrima que había escapado. No sé cómo. He estado en piloto automático por tanto tiempo, siguiendo las reglas de cómo se supone que una madre de mi posición debe comportarse, que no sé cómo ser diferente. Empiece por preguntarles sobre sus días y realmente escuchar las respuestas. Pase tiempo haciendo cosas que a ellos les gustan, no solo actividades que usted aprueba. Dígales que los ama, no solo cuando hacen algo bien, sino simplemente porque existen. Son pasos pequeños, pero pueden hacer una diferencia enorme. Patricia asintió lentamente, pareciendo procesar esto. Luego, como si recordara repentinamente la dinámica de poder en la habitación, se enderezó y asumió nuevamente su tono más formal. Bueno, agradezco tu perspectiva, pero aún así necesito que mantengas límites apropiados con los niños. Puedes ser amable, pero no necesitas ser su confidente o su consejera emocional. ¿Entendido? Guadalupe asintió, sabiendo que había presionado tanto como podía, sin arriesgar su posición en la casa. Entendido, señora Patricia. Después de ese intercambio, Guadalupe esperaba que Patricia pudiera despedirla. Pero días pasaron y no se mencionó nada más sobre el tema. Sin embargo, Guadalupe notó algo interesante. Patricia comenzó, muy gradualmente, a prestar un poco más de atención a sus hijos. Las cenas familiares se volvieron ligeramente más frecuentes. Patricia ocasionalmente preguntaba a Valeria sobre sus lecturas, aunque todavía no mostraba mucho interés genuino en las respuestas. Con Santiago intentaba ver sus dibujos, aunque sus comentarios seguían siendo superficiales. Eran pasos pequeños, casi imperceptibles, pero eran algo. Guadalupe continuó con su trabajo, más cuidadosa ahora de no cruzar líneas obvias, pero aún manteniendo sus conexiones con Valeria y Santiago cuando podía hacerlo discretamente. Pasaron 2 meses más. Durante ese tiempo, Guadalupe mantuvo sus reportes regulares con el licenciado Mauricio, contándole sobre las dinámicas evolutivas en la casa de los Villarreal y las lecciones que estaba aprendiendo sobre la vida de las empleadas domésticas. Su año experimental estaba acercándose al final y pronto tendría que regresar a su vida real como presidenta de
del Banco Occidental. Pero antes de que pudiera hacer esa transición, ocurrió un evento que cambiaría todo. Era un viernes por la tarde. Ricardo Sandoval había cancelado un viaje de negocios inesperadamente y estaba en casa, algo raro para él. Patricia estaba en una reunión del club social. Sebastián tenía práctica de fútbol. Solo estaban en casa Valeria, Santiago y Guadalupe. Ricardo estaba en su estudio trabajando cuando escuchó voces elevadas viniendo de la sala. Curioso y ligeramente molesto por la interrupción, salió para investigar. Lo que encontró lo dejó completamente perplejo. Santiago estaba llorando inconsolablemente, abrazándose a Guadalupe, quien lo sostenía gentilmente mientras Valeria estaba de pie cerca con expresión de angustia. ¿Qué está pasando aquí?, Ricardo preguntó con tono autoritario. Santiago levantó su rostro lleno de lágrimas. Papá, Lupita se va, está renunciando y no quiere quedarse con nosotros. Ricardo miró a Guadalupe con confusión. ¿Es cierto eso? Guadalupe, que no había planeado este momento exactamente, pero había estado considerando cómo hacer su eventual salida, asintió. Sí, señor Ricardo. Mi situación personal ha cambiado y necesito hacer una transición. Pensé que era mejor notificarlo con anticipación. Pero no puedes irte, Santiago sollozó. Tú eres la única persona que realmente me escucha, la única que entiende mis dibujos. ¿Por qué tienes que irte? Valeria intervino, su voz usualmente tranquila, ahora cargada de emoción. Lupita, si es por dinero, podemos pagarte más. Mi papá tiene mucho dinero. Él puede pagarte lo que necesites para quedarte. Fue en ese momento que Guadalupe, viendo el dolor genuino de estos niños que había llegado a amar profundamente, tomó una decisión impulsiva que no había planeado. Era momento de revelar la verdad, al menos parcialmente. No es por dinero, mis amores, dijo gentilmente a los niños. Luego miró directamente a Ricardo. Señor Ricardo, necesito hablar con usted y con la señora Patricia. Es importante. Ricardo, intrigado y ligeramente alarmado por el tono serio de Guadalupe, asintió. Patricia estará de regreso en una hora. Podemos hablar entonces. Cuando Patricia llegó a casa y encontró a Ricardo esperándola con una expresión seria, supo inmediatamente que algo había pasado. ¿Qué ocurrió? Lupita necesita hablar con nosotros. Dice que es importante. Patricia frunció el ceño. ¿La empleada necesita hablarnos? ¿De qué podría ser tan importante? Se reunieron en el estudio de Ricardo. Guadalupe entró, todavía vestida con su uniforme de empleada, pero había algo diferente en su postura, en la manera como sostenía su cabeza. Era más segura, más autoritaria de lo que Patricia y Ricardo habían visto antes. Señor Ricardo, señora Patricia, primero quiero agradecerle por permitirme trabajar en su casa estos últimos meses. Ha sido una experiencia reveladora. Patricia la interrumpió impaciente. Lupita, no necesitas darnos un discurso de despedida. Si necesitas renunciar, simplemente danos 2 semanas de aviso y encontraremos un reemplazo. No es eso, Guadalupe dijo calmadamente. Necesito explicarles algo. Mi nombre completo es Guadalupe Martínez de Cordero. Soy la viuda de Ernesto Cordero y la propietaria mayoritaria y presidenta del Banco Occidental de Jalisco. Hubo un silencio absoluto en la habitación. Patricia y Ricardo la miraban como si hubiera dicho que era extraterrestre. Eso es ridículo, Patricia finalmente dijo con una risa incómoda. ¿Esperas que creamos que nuestra empleada doméstica es dueña de un banco? Guadalupe sacó su teléfono y marcó un número. Licenciado Mauricio, ¿puede venir a la dirección que le di en Puerta de Hierro? Y por favor, traiga mi identificación oficial y los documentos corporativos del banco que le pedí preparar. Terminó la llamada y miró a Ricardo y Patricia. El licenciado Mauricio Ángel, asesor legal del Banco Occidental y ejecutor del testamento de mi difunto esposo, estará aquí en 20 minutos para verificar mi identidad. Mientras esperamos, déjenme explicarles por qué he estado trabajando como su empleada doméstica. Durante los siguientes 15 minutos, Guadalupe les contó la historia completa, la muerte de Ernesto, su decisión de vivir como empleada doméstica para entender realmente las vidas de las mujeres que constituían la mayoría de los clientes de sus programas de microcréditos, cómo llegó a trabajar en su casa específicamente. Patricia y Ricardo la escucharon en shock absoluto, alternando entre incredulidad y gradual aceptación de que esto podría ser verdad. Cuando el licenciado Mauricio llegó, elegantemente vestido en un traje caro y cargando
cargando un portafolio de cuero, la realidad finalmente se asentó. Mauricio presentó documentos oficiales, identificaciones, inclusive mostró en su tableta artículos de periódicos sobre Guadalupe y su posición en el banco. Dios mío, Patricia murmuró, su rostro pálido. Esto es real. Tú eres una de las mujeres más ricas de Jalisco. ¿Y has estado limpiando nuestros baños? Guadalupe sonrió ligeramente. Y planchando su ropa y cocinando sus comidas y cuidando a sus hijos. Sí, Ricardo se frotó la cara con las manos, claramente tratando de procesar todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? ¿Es algún tipo de experimento social extraño? ¿Estás escribiendo un libro para humillarnos? No, Guadalupe dijo firmemente. Esto nunca fue sobre ustedes específicamente. Ni siquiera sabía quiénes eran cuando acepté trabajar aquí. Fue sobre entender una realidad que había estado desconectada de ella por demasiado tiempo. Fue sobre asegurarme de que las decisiones que tomo desde mi posición de poder están realmente informadas por las experiencias de las personas que supuestamente sirvo. Patricia se levantó bruscamente, su shock transformándose en indignación. Entonces, todo este tiempo, cuando nos dabas tus opiniones sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, ¿estabas juzgándonos, estudiándonos como especímenes? No, Guadalupe respondió gentilmente. Los he estado viendo como personas, quizás más claramente que como lo hacen entre ustedes mismos. Y sí, he visto problemas serios, pero también he visto potencial, amor que existe pero no se expresa adecuadamente, niños extraordinarios que están hambrientos de conexión genuina. Ricardo intervino, su tono más controlado que el de Patricia. Lupita, o debería decir, señora Cordero, pueden llamarme Guadalupe. Ella lo interrumpió. Guadalupe, Ricardo continuó. Entiendo que tus intenciones probablemente fueron buenas, pero esto es una invasión masiva de privacidad. Has estado en nuestra casa, has visto aspectos íntimos de nuestras vidas bajo falsos pretextos. Técnicamente, no falsos. El licenciado Mauricio intervino. La señora Guadalupe fue contratada legítimamente a través de una agencia. Hizo el trabajo por el cual fue contratada y nunca mintió sobre sus capacidades o intenciones. Simplemente no reveló información personal que no era relevante para su empleo. Patricia se volteó bruscamente hacia Mauricio. No relevante. El hecho de que la persona limpiando nuestra casa es multimillonaria no es relevante. ¿Por qué lo sería? Guadalupe preguntó genuinamente. Hice mi trabajo bien. Ustedes estaban satisfechos con mi desempeño. Mi situación financiera no afectó mi capacidad de cumplir mis responsabilidades. Lo único que cambió ahora es su percepción, porque ahora saben que no soy una mujer pobre y desesperada. Hubo otro silencio mientras Ricardo y Patricia procesaban esto. Finalmente, Ricardo habló, su voz más reflexiva. Dijiste que has visto problemas en nuestra familia, problemas serios. ¿Qué quisiste decir específicamente? Guadalupe miró a ambos padres. Este era el momento crucial. Podía irse ahora, terminar el experimento y regresar a su vida normal. O podía usar esta oportunidad para intentar ayudar genuinamente a esta familia que había llegado a importarle, especialmente los niños. Sus hijos están sufriendo, dijo directamente. Santiago se siente inadecuado e invisible porque su asma lo limita y porque su padre casi nunca está presente. Valeria está siendo acosada en la escuela y se siente como una extraña en su propio entorno social, pero tiene miedo de decirles porque teme decepcionarlos. Sebastián está desarrollando actitudes tóxicas de superioridad y desprecio hacia los demás, imitando comportamientos problemáticos que probablemente aprendió en esta casa. Los tres están hambrientos de conexión emocional genuina, de sentir que son vistos y valorados por quienes son, no por lo que logran o cómo se ven. Patricia se sentó pesadamente en una silla. Yo no sabía que Valeria estaba siendo acosada. ¿Por qué nunca le preguntaste de manera que sintiera segura para contarte? Guadalupe respondió gentilmente. ¿Y Santiago, él cree que Ricardo está decepcionado de él? Ricardo preguntó, su voz cargada de emoción. Él cree que porque no puede ser atlético como Sebastián o brillante académicamente como Valeria, que no es suficientemente bueno para su padre. Cree que su arte, su imaginación increíble son insignificantes. Ricardo se cubrió el rostro con las manos. Cuando habló, su voz sonaba estrangulada. Yo amaba dibujar cuando era niño. Mi padre me dijo que era una pérdida de tiempo, que necesitaba
enfocarme en los negocios. Guardé todos mis dibujos en una caja en el ático y nunca más volví a dibujar. No quería que Santiago sintiera que su arte no importa. Simplemente no supe cómo conectarme con él. Entonces conéctese ahora, Guadalupe urgió. No es demasiado tarde. Santiago todavía es pequeño. Valeria todavía necesita a sus padres. Incluso Sebastián, a pesar de su actitud defensiva, necesita guía y límites amorosos. Patricia habló, su voz pequeña y vulnerable, de una manera que Guadalupe nunca había escuchado antes. No sé cómo ser el tipo de madre que describes. Mi propia madre fue tan crítica, tan enfocada en apariencias y estatus. Juré que sería diferente, pero no tengo un modelo de cómo ser. Guadalupe se sentó, dejando caer la postura formal. Entonces aprendamos juntas. Déjenme ayudarlos. No como empleada, sino como alguien que ha llegado a amar a sus hijos y quiere verlos florecer. Mauricio intervino suavemente. Señora Guadalupe, ¿está segura de esto? Su experimento técnicamente terminó. Puede regresar a su vida. Guadalupe miró al abogado. Mauricio, este dejó de ser un experimento hace meses. Estos niños se han convertido en mi familia. No puedo simplemente abandonarlos ahora. Se volvió hacia Ricardo y Patricia. Sé que esto es extraño e incómodo. Sé que probablemente se sienten traicionados o engañados. Pero les pido que consideren esto. Durante los meses que trabajé aquí, mejoró la vida de sus hijos. Fueron más felices, más comunicativos. Patricia asintió lentamente, las lágrimas finalmente cayendo. Santiago ha estado más alegre que nunca, y Valeria la encontré sonriendo mientras leía ese libro que le diste. No había visto una sonrisa genuina en ella en meses. Entonces, déjenme continuar ayudando, no como empleada, sino como mentora, amiga de la familia, una especie de abuela honoraria. Sus hijos necesitan una presencia adulta que los vea realmente, que celebre quiénes son, y francamente, ustedes necesitan aprender a hacer lo mismo. Ricardo y Patricia se miraron, una conversación silenciosa ocurriendo entre ellos. Finalmente, Ricardo habló. Necesitamos hablar esto en privado, y necesitamos procesar todo esto. ¿Puedes darnos unos días? Guadalupe asintió. Por supuesto, pero antes de irme, ¿puedo despedirme de Valeria y Santiago? Estaban muy molestos cuando pensaron que me iba. Necesitan saber que no los estoy abandonando. Patricia asintió, secándose las lágrimas. Sí, por favor, están en la sala de estar. Guadalupe fue a la sala donde Valeria y Santiago estaban sentados juntos en el sofá, ambos con rostros de tristeza. Cuando la vieron, corrieron hacia ella. ¿Te vas? Santiago preguntó con el labio inferior temblando. Mis amores, necesito contarles algo. Vengan, sentémonos. Los tres se sentaron juntos en el sofá. Guadalupe tomó las manos de ambos niños. ¿Recuerdan cuando les dije que los amaba? Eso es completamente verdad. Y resulta que mi vida es más complicada de lo que pensaban. Soy más que una empleada doméstica. ¿Qué eres? Valeria preguntó, su inteligencia aguda conectando piezas. Eres alguien importante, ¿verdad? He visto cómo hablas, cómo sabes tanto sobre tantas cosas. No eres una empleada ordinaria. Guadalupe sonrió. Eres muy perceptiva, Valeria. Tienes razón. Solía vivir una vida muy diferente, pero elegí venir aquí y trabajar como empleada por razones que algún día les explicaré completamente. Lo importante es que todo lo que les dije, todo lo que sentí, era real. Mi amor por ustedes es real. Entonces, ¿te vas a quedar? Santiago preguntó esperanzado. Eso depende de tus padres, pero una cosa puedo prometerles, nunca los voy a abandonar. Incluso si no estoy viviendo en esta casa, siempre estaré en sus vidas si ustedes me quieren en ellas. Los dos niños la abrazaron fuertemente. Siempre te queremos, susurraron casi al unísono. Los siguientes días fueron un torbellino de conversaciones, revelaciones y procesamiento emocional para la familia Villarreal. Ricardo y Patricia pasaron horas hablando entre ellos sobre sus hijos, su matrimonio y las dinámicas problemáticas que habían permitido desarrollarse. Ricardo, confrontado con la realidad del dolor de Santiago, tomó una decisión radical. Reduciría su horario de trabajo significativamente para estar más presente en casa. Patricia, forzada a examinar cómo su propia crianza había afectado su maternidad, comenzó a ver a un terapeuta para trabajar sus propios problemas no resueltos. Después de una semana, invitaron a Guadalupe a regresar para una reunión familiar formal. Esta vez, Guadalupe llegó no como empleada, sino como la mujer que realmente era, elegantemente vestida, conduciendo su propio auto de lujo, llevándose como la empresaria exitosa
exitosa que había sido toda su vida adulta. La transformación visual era impactante. Valeria y Santiago casi no la reconocieron inicialmente. ¿Lupita? Santiago preguntó con ojos enormes. Guadalupe sonrió. Sí, mi amor. Esta es solo otra versión de la misma persona que conocen. Te ves como una reina. Valeria susurró con asombro. La reunión familiar fue emotiva. Ricardo y Patricia habían hablado extensamente con los niños sobre quién era realmente Guadalupe y por qué había estado en su casa. Los niños, con la flexibilidad emocional de la juventud, aceptaron la situación mucho más fácilmente que sus padres. Entonces, eres rica, Sebastián dijo, hablando directamente a Guadalupe por primera vez. Más rica que nosotros probablemente. Y elegiste limpiar nuestros baños. ¿Por qué? Guadalupe miró al adolescente directamente. Porque las personas no son definidas por cuánto dinero tienen o qué tipo de trabajo hacen. Una empleada doméstica no es menos humana o menos valiosa que un millonario. Quería entender sus vidas, sus desafíos. Y aprendí que muchas veces las personas más ricas en espíritu son las que tienen menos en términos materiales. Las personas más pobres en espíritu son frecuentemente las que tienen abundancia material, pero vacío emocional. Sebastián bajó la mirada, claramente impactado por las palabras. Patricia habló, su voz cargada de emoción. Guadalupe, Ricardo y yo hemos estado hablando. Has revelado verdades sobre nuestra familia que son difíciles de enfrentar, pero necesarias. Nuestros hijos te aman y honestamente nos has mostrado más sobre cómo ser mejores padres en 6 meses que todos los libros y expertos en años. Queremos pedirte algo poco convencional. ¿Qué es? Guadalupe preguntó. Queremos contratarte como, no sé cómo llamarlo, mentora familiar, consejera, amiga, alguien que continúe siendo parte de nuestras vidas, que nos ayude a navegar esta transformación que queremos hacer, no como empleada, sino como igual, como familia. Guadalupe sintió las lágrimas llenándole los ojos. Nada me haría más feliz, pero con una condición. ¿Cuál? Ricardo preguntó. Que me permitan usar su familia como modelo para un nuevo programa que quiero desarrollar en el banco. Un programa que no solo provea microcréditos a empleadas domésticas, sino que también ofrezca educación a familias ricas sobre cómo tratar a sus empleados como seres humanos completos, cómo reconocer su humanidad, su valor. Un programa que construya puentes entre clases sociales a través de educación y empatía. Patricia y Ricardo se miraron y asintieron. Acepto, Patricia dijo. De hecho, quiero estar involucrada. Quiero ayudar a crear ese programa. Necesito hacer algo significativo con mi privilegio. Los meses siguientes fueron de transformación profunda. Guadalupe dividió su tiempo entre dirigir el banco con nueva perspectiva y pasión, y ser una presencia regular en la vida de los Villarreal. Santiago floreció bajo la atención combinada de Guadalupe y un Ricardo ahora más presente. Sus dibujos se volvieron aún más vibrantes, y comenzó a participar en clases de arte donde su talento fue reconocido y celebrado. Valeria, con el apoyo emocional de Guadalupe, y una Patricia que finalmente estaba aprendiendo a escuchar, se unió a un club de astronomía y encontró otros niños con intereses similares. Su confianza creció dramáticamente. Incluso Sebastián comenzó a cambiar, especialmente después de que Guadalupe lo desafió directamente sobre sus actitudes hacia los demás. Tienes una opción, le dijo un día. Puedes convertirte en alguien que usa su privilegio para ayudar y elevar a otros, o puedes ser alguien que lo usa para sentirse superior. La primera opción lleva a una vida significativa y conexiones genuinas. La segunda lleva a una vida vacía, rodeado de personas que solo se acercan por tu dinero. El programa que Guadalupe desarrolló en el Banco Occidental se convirtió en modelo nacional. Llamado Puentes de Dignidad, combinaba microcréditos para empleadas domésticas con talleres para familias empleadoras sobre derechos laborales, respeto y reconocimiento de la humanidad plena de sus empleados. Patricia se convirtió en portavoz voluntaria del programa, usando su posición social para influenciar a otras familias de clase alta. Un año después de la revelación, la familia Villarreal organizó una cena especial. Invitaron a Guadalupe, al licenciado Mauricio y, sorprendentemente, a Carmela la niñera y al jardinero y chofer de la familia. Era una cena donde todos se sentaban como iguales. Durante la cena, Santiago presentó un dibujo especial que había creado. Era una imagen
imagen de una mujer con dos lados. Un lado mostraba a Lupita, la empleada doméstica, con su uniforme simple. El otro lado mostraba a Guadalupe, la empresaria elegantemente vestida. Pero el corazón en el centro era el mismo en ambos lados, brillando con el mismo color dorado. Esto eres tú, Lupita Guadalupe, Santiago explicó. No importa qué ropa uses o qué trabajo hagas. Tu corazón siempre fue el mismo, y ese corazón nos salvó. Todos en la mesa tenían lágrimas en los ojos. Patricia se levantó y caminó hacia Guadalupe, tomando sus manos. Yo te pagaba un salario de empleada doméstica sin saber que eras dueña del banco donde guardamos nuestro dinero. La ironía es perfecta, pero lo que realmente importa es que me pagaste a mí con algo infinitamente más valioso, la verdad sobre mi familia y la oportunidad de cambiar antes de que fuera demasiado tarde. Nunca podré repagar esa deuda. Guadalupe apretó las manos de Patricia. No hay deuda. El amor no se paga, se comparte. Ustedes me dieron la oportunidad de ser madre de corazón para estos niños maravillosos. Me dieron propósito después de haber perdido a mi esposo. Me mostraron que el cambio real es posible cuando las personas están dispuestas a ser vulnerables y honestas. Ricardo agregó con su brazo alrededor de Santiago. Me mostraste que el éxito en los negocios no significa nada si fallas en casa, que el tiempo es el regalo más valioso que podemos dar. Gracias por despertarme antes de que perdiera completamente la infancia de mis hijos. Valeria, ahora más segura y vocal que nunca, levantó su copa de jugo. Quiero hacer un brindis por Guadalupe, quien nos enseñó que la verdadera riqueza no está en los bancos, sino en los corazones. Por mis padres, que tuvieron el coraje de cambiar. Y por todas las Lupitas del mundo, las empleadas domésticas que mantienen familias funcionando y frecuentemente aman a los niños que cuidan como si fueran propios, pero raramente reciben el reconocimiento que merecen. Todos levantaron sus copas, incluyendo Carmela, quien lloraba silenciosamente, sintiéndose vista y valorada de manera que nunca había experimentado en sus 20 años como niñera. Después de la cena, mientras todos conversaban en la sala, Guadalupe se paró en la terraza mirando el jardín iluminado. Pensó en Ernesto, en cómo estaría orgulloso de lo que había logrado en este año extraordinario. Había comenzado su experimento queriendo entender a las empleadas domésticas. Terminó entendiendo algo mucho más profundo, que la dignidad humana no depende de posición económica, que el amor verdadero cruza todas las barreras sociales y que frecuentemente las personas que el mundo considera menos importantes son las que tienen las lecciones más valiosas para enseñar. Santiago salió a la terraza y tomó su mano. ¿Estás triste, Lupita Guadalupe? No, mi amor, estoy feliz. Estoy pensando en mi esposo que murió. Creo que él me guió hacia ustedes. Necesitaba una familia tanto como ustedes necesitaban lo que yo podía ofrecer. Entonces fue destino. Santiago dijo con la simple sabiduría de los niños. El universo juntando a las personas correctas en el momento correcto. Guadalupe sonrió. Sí, exactamente eso. Desde adentro escucharon risas. La casa que una vez fue tan fría y silenciosamente infeliz, ahora resonaba con vida, conexión y amor genuino. Y Guadalupe supo que su experimento de un año había logrado más de lo que nunca imaginó. No solo había aprendido sobre las vidas de las empleadas domésticas, sino que había transformado una familia, creado programas que ayudarían a miles de mujeres y encontrado una nueva familia propia en el proceso. La ironía de aquella declaración de Patricia meses atrás, yo te pago, nunca la abandonaría. Sí, Patricia le había pagado un salario modesto sin saber que Guadalupe era dueña del banco. Pero Guadalupe había recibido un pago mucho más valioso. El amor de 3 niños extraordinarios, la oportunidad de hacer diferencia real en el mundo y la confirmación de que su difunto esposo había tenido razón todo ese tiempo. La verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias o las mansiones. Estaba en las conexiones humanas, en el amor compartido sin condiciones, en la capacidad de ver y valorar a cada persona independientemente de su posición social. Esa noche, cuando Guadalupe finalmente regresó a su propia casa, se sentó en la biblioteca donde había encontrado el diario de Ernesto un año antes. Abrió un cuaderno nuevo y comenzó a escribir su propia entrada. Mi amado Ernesto, tu muerte me devastó de maneras que pensé que nunca superaría. Pero en mi dolor encontré un propósito
propósito que nunca había considerado. Me convertí en empleada doméstica para entender las vidas de las mujeres que servimos. En el proceso, encontré una familia que necesitaba exactamente lo que yo tenía para ofrecer y descubrí que ellos tenían exactamente lo que yo necesitaba: un propósito renovado, amor para dar y recibir y una razón para vivir plenamente de nuevo. Me enseñaste sobre la diferencia entre dinero vacío y abundancia de corazón. Este año me mostró esa diferencia de manera que nunca olvidaré. Los Villarreal tenían todo el dinero vacío imaginable. Yo les traje abundancia de corazón y en el intercambio todos nos volvimos más ricos de maneras que ninguna cuenta bancaria podría medir. Donde quiera que estés, espero que estés orgulloso. Estoy viviendo la misión que construimos juntos, pero ahora con nueva profundidad y comprensión. Te amo siempre, tu Lupita. Cerró el cuaderno y miró la fotografía de Ernesto en el escritorio. Sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado desde su muerte. Su año como empleada doméstica había terminado, pero la vida que había construido a través de esa experiencia apenas comenzaba. Y en algún lugar podía casi escuchar la risa aprobadora de Ernesto, diciéndole que había entendido finalmente la lección más importante, que servir a otros con amor y humildad era el privilegio más grande, independientemente de cuántos ceros tuvieras en tu cuenta bancaria.